Ok, ahora sí, comenzamos entonces. Vamos a sacar nuestro librito azul. La respuesta está en las escrituras, ¿verdad? Donde estamos aprendiendo en la página. ¿Dónde estamos? Página 51, donde habíamos tomado el tema acerca de interpretación de la Biblia. Pues la mala interpretación de la Biblia es lo que ha conllevado hoy en día al sectarismo, ¿verdad? A que muchas sectas hoy en día pues toman la Biblia e interpretan la Biblia a su forma de pensar, a su forma de conveniencia para alimentar su secta y hacer crecer su hermandad. Habíamos tomado el tema en la página 93 y 95, donde se nos está enseñando acerca de los hermanos de Jesús. Cómo un texto bíblico es tomado para conveniencia, pero no no toman en cuenta los demás textos que hablaba acerca pues, de los hermanos de Jesús. No tomaban en cuenta al decir pues, que Jesucristo tuvo más hermanos, mencionando que María tuvo más hijos, tomando en cuenta las costumbres de ese tiempo, la forma de expresarse de ese tiempo, en esa época la forma de cómo hablaban, cómo se expresaban, cómo se dirigían a los demás, ¿verdad? Cuando son parientes cercanos, son vecinos, se llamaban hermanos, hermanas. Entonces cada quien pues tiene su forma de expresarse, ¿verdad? Entonces, no tomando en cuenta esto, cae la calumnia pues de que nuestro Señor Jesucristo tenía más hermanos y de que María pues tenía más hijos, sin tener prueba alguna donde señale a alguien o sin tener un texto bíblico donde señale a nuestra Madre María diciendo que es madre de tal o de para cual o nombre tal tal, hijo de María, hijo de José el carpintero. Pero sí encontramos donde a nuestro Señor Jesucristo se lo señala a él como el hijo del carpintero. Si buscamos en Mateo 13, 55. Vamos a leerlo para que volvamos a retomar un poquito el tema y pues entendamos pues de qué estamos hablando. Mateo capítulo 13, 55. Pues donde se señala a nuestro Señor Jesucristo como hijo de alguien, no solamente que es hermano de tal, sino que se le señala con más claridad siendo hijo de alguien. Mateo 13, 55. Si leemos desde el 53, ¿quién lo puede leer? El 53, Henry, tú que tienes el micrófono, te doy la palabra. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, ¿verdad? Jesucristo estaba hablando en parábolas, ¿verdad? Hablaba con las personas, con el pueblo. ¿Y qué más sigue diciendo el 54? un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿verdad? Nada más nos retrocedimos un poquito, pues íbamos a comenzar del 55, solamente para aclarar bien de quién se estaba dirigiendo, ¿verdad? Ahí viene el cuestionamiento. ¿Qué dice? ¿de dónde se viene esta sabiduría y de dónde esos milagros? Ahora viene el cuestionamiento. ¿Qué más? ¿No es este el hijo del carpintero? Se señala a Jesucristo directamente a un linaje de alguien. Lo agarra de una vez de alguien. No es este, dice,
donde estaba, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María, se aclara linaje. Entonces, los hermanos separados toman y retoman lo que viene ahora. Y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Dicen, ya ve que sí tiene hermanos, pero ningún capítulo de la Biblia nos enseña dónde a Jesucristo, como a ninguno de estos personajes que se menciona aquí, a Santiago, José, Simón y Judas, no se los señala de la misma forma como se señaló a Jesucristo. Está Jesucristo parado y le dicen, no es su papá el carpintero, y luego otra vez, pero si su mamá es María, dice. Señala, los junta, los ponen juntos. Luego vienen los hermanos, ¿verdad? Y como habíamos leído en otros textos bíblicos, donde se nos enseña pues que en ese tiempo, ¿verdad? Se le llamaba hermanos a personas cercanas, a los primos, ¿verdad? Entre tío y sobrino se llamaban hermanos. Hay veces pues que nosotros mismos hoy en día también retomamos esa forma de hablar, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia, ¿cómo decimos, hermanito? Venga, ayúdeme en esto, hermano, se me puede ayudar en aquello. Y no son hermanos, ni siquiera a veces son del mismo pueblo, pero se llaman hermanos, ¿por qué? Porque somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Somos hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todavía hoy en día se retoma esto, ¿verdad? Es lo mismo que la forma de cómo la Biblia se está expresando. En ningún momento está diciendo que eran hermanos carnales, ¿verdad? Es lo que podemos retomar un poquito acerca de los hermanos de Jesús, como ellos pues toman un texto bíblico y lo sacan pues del contexto. Pero ¿cómo podemos nosotros aprender acerca del contexto? Para entender el verdadero significado de un texto que ellos acabaron de tomar, como les mencionaba, diciendo, pues no era María el carpintero, digo, no es su hijo, no es José el carpintero, no es hijo él de José el carpintero, y su madre María. Y luego dice, y sus hermanos. Agarran ese texto y lo sacan de contexto. Pero para poder entender el texto, hay que pues profundizar un poco, ¿verdad? En lo que se habla antes del texto, después del texto también, ¿verdad? Como un ejemplo se nos menciona en una forma de jalar otra vez cómo pues cómo los hermanos separados se salen de una forma sencilla de expresión y lo toman a su manera, ¿verdad? Lo podemos encontrar en Juan 5:39. Este es otro ejemplo de cómo ellos solamente toman el texto y se salen del contexto y lo acomodan a la forma que les conviene a ellos, mas no a qué realmente se está dirigiendo la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere decir cuando habla acerca pues de los padres? ¿Será que está hablando de los padres, los sacerdotes? ¿O será que está hablando de los padres carnales? ¿O de qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que se nos viene a enseñar en este texto? Y podemos retomar qué es lo que ellos piensan del texto. Juan 5:39. ¿Ya? Ustedes escudriñan las escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está... Sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, ¿verdad? Ustedes dicen, escudriñan las escrituras, así al estilo protestante, ellos son muy estudiosos, saben mucho de lo que ellos están enseñando,
Pero sin embargo, dice, pues no siguen todo lo que se nos está enseñando en las Escrituras. En las Escrituras se habla de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos habla de nuestro Señor Jesucristo y se nos dice que Él dejó un mandato, Él dejó pues cosas a seguir, no solamente su presencia. Estudian y estudian, pero no se dan en cuenta pues que la Biblia da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo ellos retuercen eso para su propia destrucción. Ahora, para hablar un poquito del paralelo de los textos, ¿verdad? Para entender un tema también, pues hay que tener en cuenta lo que dice la Biblia al respecto. No basta solamente tener en cuenta un pasaje bíblico, como por ejemplo un texto y ya traer un mensaje. Esto es lo que dice y eso es lo que tienen que hacer. No, sino que para aprender de eso, pues hay que profundizar también acerca del texto, hay que estudiar el texto, ¿verdad? Por eso es una de las confusiones tan grandes, pues que hay hoy en día, pues acerca de diferentes temas, muchas confusiones, muchas formas de expresarse, pues que confunden a las personas. Y uno de esos temas la encontramos en las páginas 112, donde nos habla acerca pues de el Padre, ¿verdad? Padre, nada más dice el tema. Dice, ¿por qué los católicos llaman Padre al sacerdote cuando la Biblia lo prohíbe? Ahí vamos a agarrar un ejemplo. Vamos a agarrar un ejemplo en Mateo 23:8. Vamos a agarrar un ejemplo de cómo ellos agarran el texto, cómo nuestros hermanos separados agarran el texto y nos quieren enseñar algo de lo que no se está hablando en el texto, ¿verdad? Entonces, si lo vamos a profundizar para dar con el sentido real de lo que el texto nos está hablando, ¿verdad? Mateo capítulo 23, versículo 8. Vamos a hablar acerca de Padre. ¿Por qué los católicos llaman Padre al sacerdote? Si está prohibido, dicen ellos. Está prohibido. Y vamos a leer la Biblia, que ahí en la Biblia mismo la encontramos. Está prohibido llamarle Padre a alguien. Vamos a ver qué dice. Mateo 23:8. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No Ahí viene. llamen padre a nadie. No en la llamen tierra. a Padre a nadie en la tierra. Entonces, está prohibido llamarle Padre al sacerdote. Ahí en la Biblia nos acaba de decir claramente, ¿verdad? No llamen Padre a nadie en la tierra. Le van a decir a usted, como católico, los hermanos separados. Y se lo van a referir en sugerencia pues, de los sacerdotes que tenemos nosotros hoy en día. No llamen a Padre a nadie. ¿Qué más dice? Tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Hay un solo Padre, el que está en el cielo. Ese es el texto que usan con referencia para atacar a los sacerdotes, ¿verdad? De que por qué nosotros, como feligreses, como hermanos que somos, estamos llamando Padre al sacerdote, si solamente debemos de estar llamando Padre es a Dios. Solamente tienen un Padre, dice la Biblia. Eso les va a decir el protestante, ¿verdad? Y como les acabo de decir, pues tenemos que leer antes y después también. ¿A qué se refiere esto? ¿A quién se estaba dirigiendo estas palabras? Entonces, leyendo el después, vamos a continuar con el 11. ¿Qué sigue diciendo el 11? Esa parte no se la van a leer, ¿ok? Lea el 11. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Cuando se refiere la Biblia a no llamar Padre, ¿verdad? Y se refiere la Biblia también, como leímos en el 8, el versículo 8, no llamen maestro a nadie, ¿verdad? Que no tiene más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. Dice, no llamen maestros a nadie. Entonces, pues, ¿cómo entonces estamos supuestamente nosotros a llamar a los profesores cuando vamos a la escuela? ¿No le decimos maestro? Porque nos está enseñando. Pero cuando la Biblia se refiere a no llamar maestro a nadie,
que todos somos hermanos, está hablando acerca de qué, del ego de cada uno de nosotros. Cuando nosotros aprendemos un poco, se nos sube el ego, ya queremos que todo el mundo nos tome como que yo sé mucho, ¿verdad? Y como que quiero en forma de humillar a los demás. Yo soy el padre de todos aquí en la clase porque yo aquí sé más. A eso se está refiriendo la Biblia. Yo aquí soy el maestro en la clase, nadie más puede saber, nadie más, nada más. Porque aquí el único que sabe aquí soy yo. Esa es la clase de la Biblia que está prohibiendo. No llamen maestro a nadie. No se dejen llamar maestro tampoco, ¿verdad? Porque hay un solo maestro, dice. Nosotros somos iguales, en queriendo decir en qué, pues que nuestro ego pues debe de bajar. A eso se está refiriendo. A nuestra forma de enseñar, que no debe de ser de superioridad a las demás personas, sino que ser, como nosotros siempre se nos ha enseñado, a ser humildes a la forma de enseñar, a la forma de que si se nos corrige, pues aceptar la corrección, sino que porque creemos que ya sabemos todo, no nos dejamos corregir y creemos que pues ya aprendimos y yo como yo soy el teacher, nadie me puede corregir. No, a eso es lo que se está refiriendo la Biblia. El más grande de ustedes se haga el servidor de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras usted sepa más, usted está supuestamente a ser más humilde. Serse servidor de los demás. No humillador de los demás. Ser servidor es lo que está diciendo aquí. Porque el que se hace grande, claro lo dice, el que se le sube al pecho lo que él sabe y no se deja corregir y lo hace en forma humillante a los demás, será rebajado. Ahí lo dice, versículo 11 y 12. Y el que se humilla, el que se rebaja, ¿verdad? El que se deja corregir, aunque usted sepa mucho, usted se rebaja a ser servidor, será engrandecido ante los ojos de Dios. A eso es lo que se está refiriendo cuando habla acerca pues de padre, maestro, de que no llamen padre a nadie, ni llamen maestro a nadie. Lo que se quiere prohibir es la actitud de superioridad con relación al prójimo, no el uso de las palabras maestro, padre y jefe a funciones correspondientes. De hecho, examinen toda la Biblia, veamos cómo se usa la palabra padre en un sentido material o biológico. Mire cómo podemos encontrar en Efesios capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver la diferencia de cómo la Biblia usa el sentido de la palabra de padre en sentido material y biológico, ¿verdad? Y luego vamos a verlo en sentido espiritual también. En Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Efesios 6, versículo 1 en adelante. Quedamos claros, ¿verdad? Con lo que la Biblia está refiriéndose aquí, ¿verdad? De lo que acabamos de leer en Mateo 23. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que señalar? ¿Quieren decir algo antes de seguir continuando? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, entonces Efesios 6, versículo 1 en adelante. Si quieres pásalo, Henry, para que los otros también lean. Sí, si quieres pásalo. Yo te lo presté nomás. Ok, Efesios 6, versículo 1 en adelante. Veamos el sentido de la palabra padre, ¿verdad? Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Es un deber, es una ley, ¿verdad? Se está recordando. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo puede ser posible pues que entonces los protestantes digan no le llamen padre a nadie y luego venga la Biblia y nos diga otra vez y nos diga hijos, dice?
obedezcan a sus padres, pero la Biblia lo prohíbe. ¿Por qué? Porque lo están usando para conveniencia de ellos, ¿verdad? A eso, no sé si me explico. Sí, le captamos la forma, o quieren añadir algo, quieren comentar algo. ¿Qué dicen? ¿Sí o sí? A referencia de lo que estamos hablando. ¿No les gustaría comentar algo? Ok. Continúa. Es además el primer mandamiento Primer mandamiento, ¿ok? que va acompañado de una promesa No cualquiera, va detrás de una promesa. para que sea feliz y goces de larga vida en la tierra. Sigue. Y a ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos. A ustedes, padres. ¿Cómo puede ser posible entonces que la misma Biblia nos dé el título de padre a las personas pues, que somos papás? Cuando en Mateo se nos prohíbe. Si encontramos la diferencia de que cuando dice padre o maestro, como habíamos leído anteriormente, no se refiere de que usted no le vaya a decir a su profesor de escuela, usted no le va a decir maestro, o a su papá no le puede llamar papá. No, se está refiriendo a la forma de superioridad que uno adopta cuando aprende algo y ya se quiere pues sobrepasar de nivel encima de las personas, queriendo humillar a los demás. ¿Sí? Pues imagínese que usted le vaya de pequeño, cuando usted está pequeño, y le diga, oye tú, tengo hambre. En vez de decirle, oye mamá, oye papá, tengo hambre. Arriatazo que te va a caer tu papá si le llegas a hablar de esa manera. ¿Verdad? Forma de respeto. Eso es como forma que se nos enseña por forma de respeto. ¿Verdad? ¿Qué más sigue diciendo? ¿Y ustedes padres qué? Ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones Edúquenlo usando las correcciones. ¿Y qué más? y advertencias que pueda inspirar el Señor. Que puedan inspirar al Señor. Es pues lo que hoy en día ustedes están haciendo. ¿Qué están haciendo ustedes? Permitiendo que sus hijos también aprendan de la Biblia, también aprendan qué fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, también aprendan pequeños temas donde ellos pues vayan desarrollando eso en su mente, y cuando crezcan, ya no crezcan como nosotros que somos adultos y no sabemos, sino que ellos ya saben y van a seguir adquiriendo más conocimiento a medida que ellos vayan avanzando. Ellos van aprendiendo al mismo nivel que nosotros estamos aprendiendo aquí en la clase. Al mismo nivel lo están aprendiendo. La única diferencia es pues que ellos van a tener más vida que usted y yo. Y van a aprender más. Van a desarrollar más. Ellos son como esponja. Todo lo que usted les enseña se les va quedando en su cabeza. Y en un futuro se le va a hacer muy difícil que una persona los confunda. ¿Ok? Volviendo al sentido de padre. Obedezcan a su padre y a su madre, dice. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandato. ¿Verdad? Vemos cómo pues las Biblias pues se contradice. No, lo que se contradice son los protestantes cuando se expresan diciendo de que no le llamemos padre a nadie. Porque la Biblia aquí está hablando lo contrario. Mire lo que dice Lucas 15:12. Lucas 15:12. Lucas 15:12. El menor dijo a su padre. El menor dijo, ¿a quién? A su padre. A su padre. Mire, pues le está dirigiendo a su padre. No está prohibido. ¿Qué más dice? Dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. Entonces, si la Biblia los prohíbe, ¿por qué lo menciona de esa manera? Es que no lo prohíbe.
Lo que pasa es que los hermanos protestantes lo toman a su forma de conveniencia. ¿Para qué? Para tirarle a la iglesia católica que nosotros no debemos estarle llamando padre al sacerdote. ¿Sí ve? Están hablando aquí en forma de ¿qué? En forma material. Padre, dame lo que me corresponde. Forma material. Vimos la forma biológica. Hijos, obedezcan a sus padres y a su madre. El primer mandamiento. Ahora Romanos capítulo 4. Vamos a verlo de manera espiritual ahora. Ah, no, perdón, pero vamos a Corintios, 1 Corintios 4. Ahora lo vamos a ver de forma espiritual. Primera de Corintios 4, 4:15, ajá. 4:15. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aunque tuvieran, dice, 10,000 instructores de vida cristiana, solamente tenemos un solo Padre. ¿En qué sentido? En sentido espiritual. Ahí está hablando. ¿Por qué? Porque hay veces que nos dejamos confundir. Nos ponemos a estudiar algo, nos ponemos a estudiar otra cosa, otra creencia, otra cosa que se nos está enseñando. Y entonces estamos creyendo en diferentes cosas. No nos concentramos en lo que se nos está enseñando en vida cristiana, dice el apóstol Pablo. Y he sido yo quien les transmito la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio, por medio de las instrucciones que se ha venido dando. El 16 habla acerca pues de donde nos envía, dice, a Timoteo, ¿verdad? Para seguir dando instrucciones de lo que pues el apóstol Pablo pues estaba enseñando en forma pues ya mandando a alguien presentemente, ¿verdad? Muchos padres. En Romanos, ahora si vamos a Romanos 4, ¿tienen alguna pregunta? Pregunte nomás. ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Están muy callados, güey. Muy callados, güey. No, pues eso no, pues yo digo que pregunte algo del tema. Romanos capítulo 4 a 11. Cuatro 11, ¿sí? Romanos capítulo 4, versículo 11. Justamente recibió el rito de la circuncisión como un sello o como una señal de la justicia que reciben aquellos que creen cuando todavía no están
circuncidados, de manera que Abraham es el padre de todos. Abraham, el padre de todos. ¿Cómo puede ser Abraham el padre de todos nosotros? Ahora está hablando de manera espiritual. Padre, ¿cómo le decimos nosotros a Abraham? Él es nuestro padre en la fe. Abraham es nuestro padre en la fe. ¿Por qué le decimos eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué decimos que Abraham es nuestro padre en la fe? ¿Por qué? Agarra el micrófono si va a hablar. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? O atínele, apúntele a ver si le pega. La prueba que le puso Dios, Ok, ¿cuál fue? que fue a sacrificar iba a sacrificar a su hijo en el monte. Ok, cuéntenos. Oh, toda la historia. Cuéntenos un poquito para que sepamos por qué nosotros le decimos a Abraham nuestro padre en la fe. Bueno, pues Dios le dijo que fuera al monte, ¿verdad? Y llevara a su hijo y llevara un cordero y que sacrificara a su hijo. Entonces, Abraham eso hizo, subió al monte y ya cuando estaba por enterrarle la daga a su hijo, se apareció un ángel y lo detuvo y le dijo que no, que porque Dios se había dado cuenta que él tenía fe, que él tenía fe en Dios. Él tenía una fe tan inmensa, ¿verdad? Sabía pues que Dios lo había bendecido dándole un hijo que él no podía tener y que si él ya lo hizo una vez, pues lo iba a volver a hacer. Entonces él entregó todo, iba a sacrificar a su propio hijo para demostrarle a Dios que él era fiel a él. Por eso le llamamos nosotros a Abraham nuestro padre en la fe. ¿Sí ve? Porque su fe era tan grande que estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y en reparación de esto, pues que como no lo hizo, pues entonces hizo Dios aparecer a una cabrita tierna y le dijo, ahí está la cabrita, esa sacrifícala. Porque ellos no habían subido ningún sacrificio. Incluso cuando iban de camino al monte le estaba diciendo el hijo, le estaba diciendo al papá. Dice, pero ¿y qué vamos a sacrificar si no llevamos el cabrito? No importa, Dios proveerá, decía Abraham, Dios proveerá. Y ahí van. Y a la hora de la hora, ahí está. Hasta el hijo ni siquiera se opuso tampoco. Dice, listo, ok, que venga lo que venga. Padre en la fe. ¿Sí? Algo fuerte, no es cualquier cosa. Algo fuerte. ¿Estamos dispuestos nosotros a sacrificar a nuestro hijo? Es algo fuerte. Su sangre le duele. Pero entonces por eso nosotros le llamamos a Abraham padre de la fe, ¿verdad? Porque así nos lo cuenta la Biblia, así nos lo presenta. ¿Ok? Entonces sigue diciendo en Abraham el 13, sí. 4:13. No, nos quedamos en el 13. Antes nos quedamos. En el 11, otra vez lea el 11. Casi por el B nos quedamos. De manera que Abraham es el padre de todos los que creen. ¿Qué más? Los que creen sin haber sido circuncidados, y Dios se lo toma en cuenta para hacerlos justos y santos, y también es el padre del pueblo judío, con tal que no se contesten con la circuncisión, sino que sigan además las huellas de nuestro padre Abraham, que creó cuando todavía no estaba
dado. ¿Verdad? No solamente la circuncisión, sino también con las acciones de nuestro padre Abraham, que sin haber sido circuncidado, él había hecho todas estas cosas. Abraham era pagano. Abraham no era pueblo de Dios, él era pagano, pero era un hombre justo. ¿Verdad? Ahí está, un poquito aclarando de eso. Ahora el 13, siga leyendo el 13. Es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia, de que el mundo le pertenecía, no era fruto de la ley, sino de la nueva justicia que procura la fe. Si deberíamos suplicar cumplir la ley para conseguir la promesa, y la fe ya no tendría sentido, y la promesa también se quedaría en nada, pues la ley solamente trae condena. Ley y transgresión van juntas. Por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo, la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos, según la ley, no solamente para sus hijos según la ley, sino también para aquellos por la fe son hijos suyos. ¿Ve? Padre espiritual, padre de fe. Por eso le llamamos padre en la fe. No solamente esa promesa cae a los hijos, ¿cómo se dice?, biológicos de él, sino también a los hijos que, ¿qué dice? Por la fe son hijos Que por suyos. la fe son hijos suyos. La Biblia no prohíbe llamar padre a nadie. Otra vez, el texto pues que usan para atacar a los sacerdotes, que no íbamos a llamar sacerdotes a nadie, sino que solamente a Dios Padre. Pero la Biblia nos muestra cómo nosotros podemos llamar padre biológico a nuestro padre biológico que nos dio, pues, ¿verdad?, la vida, nuestra madre. Padre en la fe, ¿verdad? Y en padre dice, según lo que habíamos leído en honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Ahí se nos enseña pues uno de los mandamientos. Y en Efesios 6:1 también nos dicen obedezcan a sus padres. No está prohibido llamar padre a nadie, pero es una de las formas pues que los protestantes usan el texto y se salen, como no sé si ustedes han oído decir, que usan el texto y se salen del contexto y lo vuelven un pretexto para conveniencia de ellos. No se trata de eso, se trata de leer el texto y el contexto. ¿Qué es lo que se está tratando de eso? ¿A qué se refiere? Leer el antes y el después. Leer los textos referidos a ese tema. ¿De qué se está hablando? ¿Verdad? Buscar más información, no solamente quedarse en un solo texto y ya de ahí formar